tengo cuenta. Muchos países, las computadoras del ser que tienen que mantener por eso. Aparece el cambio en Chile, de que cuando se cuando el incidente. Un problema, pero si es así, hay que ir por el favor. No vamos a tener problema, pero no tenemos más seguro. Bueno. Aunque no es por el tema del seguro, yo te puedo ofrecer y tocamos a él, si va a pasar algo en la calle, lo que va a pasar es que van a decir, ¿cómo puedo ofrecer? Eso es lo que pasa. Es un problema del seguro por movimiento, esa gracia, esa gracia, es el ¿qué vas ahora? Usted llega a pasar algo, tengo un problema yo, no por un tema de camarita, el tema de la... Usted aparece acá, aparece y después se te van 9 cuartos. Hacer una lista de una foto y 20 minutos delante no te voy a pasar. No pasa nada. Chicos, vamos a la segunda parte. ¿Qué se llama? ¿Qué vamos a arrancar? La segunda parte es empezar a ver compuertas lógicas. Básicamente es un poquito de lo que vimos de la materia, ¿no? Todo se empezó a hacer más pequeño, como vimos, apareció allá por la evolución, la válvula relé, el transistor, después apareció el circuito integrado. El circuito integrado, obviamente, hoy lo tenemos en nuestro computador, lo habrán visto. Después aparecen las compuertas lógicas, ¿no? Las compuertas lógicas que están compuestas literalmente por transistores, ¿no? Hemos visto clases atrás que, por ejemplo, una compuerta OR estaba compuesta por 2 transistores y dependiendo de cómo se conectaba, era una compuerta OR, una compuerta AND. Vamos a ver un poquito después eso, por ese comportamiento. La expectativa de las compuertas lógicas que vamos a estar viendo es, a priori, yo les voy a dar un circuito combinacional, y la idea es que ustedes armen la tabla de verdad y puedan representar ese circuito que yo les voy a poner, ¿no? La idea es empezar a conocer todas estas compuertas, ¿no? Acá son pocas, ¿no? La OR, la AND, la NAND, la NOR, la XOR, la XNOR y demás. Toda esa combinación la vamos a ver. La idea es, y la expectativa es que nosotros no vamos a aprender a diseñar un circuito, sino a interpretarlo, ¿no? En base a un circuito, yo les voy a dar un circuito combinacional, y ustedes van a tener que armar la tabla de verdad, ¿no? En ocasiones, lo que va a pasar es que vamos a ver que tenemos un circuito gigante diseñado y lo podríamos haber resuelto con una sola compuerta, ¿no? Puede ser que pase. Así que la expectativa de compuertas lógicas es esa. Ahora yo se los voy a explicar de una manera en la cual creo que es buena. Yo lo aprendí así en la secundaria y me parece que para entender las tablas de verdad y demás, el que nunca lo vio, trato que se lleven esa mnemotecnia para poder acordarse cada una de las compuertas. Y es un tema que para mí, viéndolo así, siempre les va bien, digamos, no es un tema difícil, ¿sí? Es para que se queden tranquilos. Como les decía recién, está compuesta por transistores, ¿no? Que es un semiconductor. Semiconductor significa que, dependiendo de cómo yo conecto o se abre, ¿no?
Les mandé a un video de un transistor. El transistor se simboliza así. Cuenta con 3 patitas, el colector, la base y el emisor. Dependiendo, por lo general, acá es donde se le da la tensión, ¿no? Acá le pongo la cantidad de voltios, ¿no? Alimento. Acá, por lo general, tengo alguna resistencia y esto se conecta a tierra, lo van a ver. Y acá son las diferentes entradas, ¿no? Seguramente donde yo le meto también el pulso. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las clases. Pero como ven, tengo un circuito integrado. El circuito integrado está compuesto por un montón de transistores. Y los transistores componen a los comportas lógicos, ¿no? ¿Se fijan? Por ejemplo, este es un integrado, está integrado. Pasa el detallito, la finalidad que yo quiera resolver, ya tiene un diseño interno, ¿no? Creo que hay algunos técnicos electrónicos, pero se utiliza mucho dependiendo para si usaron algún protoboard. El protoboard es un componente en el cual se pueden hacer pruebas electrónicas, ¿no? Y en base a un integrado contiene un circuito diseñado para algún fin en común, ¿no? Por lo general acá tienen, por ejemplo, este integrado tiene 14 patitas. Cada patita tiene una función particular, ¿no? Por ejemplo, esta es la Tierra, que conecta a la Tierra. Acá yo pongo la tensión, ¿no? Voltios, que vimos un poquito. Y después está compuesta por una compuerta en particular, ¿no? Acá tengo las 2 entradas, acá tengo la salida. Esto es un poco lo que vamos a ir viendo ahora a continuación. Bueno, no se asusten porque es algo sencillo. O trato de hacérselo sencillo para que se les quede grabado. ¿Vale? ¿Alguno tuvo técnicas digitales? Creo que no. O digitales, o técnicas digitales, algo así. Ahí seguramente en el secundario se ve compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, bueno, acá tenemos una particularmente. Esta se denomina OR, ¿no? Fíjense, esto se lo van a tener que acordar, ¿no? Este es el símbolo de la compuerta OR, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, este está la verdad, símbolo del circuito para una compuerta OR de 2 entradas. 2 entradas, tenemos A y B, que es como venimos haciendo siempre, ¿no? Tenemos 2 a la 2, tengo 4 combinaciones. ¿Sí? Entonces, las combinaciones de mis entradas ya son un poco las mismas, ¿no? Las sostengo que poder son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No puedo tener más combinaciones, yo tengo 2 entradas. En este caso son 2 entradas. ¿Eh? Y acá me dice particularmente por Carnot, no vamos a ver de dónde sale toda esta fórmula, porque para mí no tiene sentido. Pero la compuerta OR representa particularmente a nivel lógico se comporta de esta manera. Pero si nosotros lo vemos de la manera aritmética, porque ahora lo que vamos a resolver son operaciones lógicas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le dije que la unidad aritmético-lógica hace ambas? Hace operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, división, y operaciones lógicas. Ahora vamos a ver operaciones lógicas con compuertas lógicas, circuitos combinacionales. ¿Eh? Y eso se resuelve a través de diferentes compuertas, pero a su vez, si bien son operaciones lógicas basadas en aritméticas. Por ejemplo, esta compuerta OR hace una suma, no podemos ver, ¿no? Pero sumas lógicas, ¿está bien? Si se fijan, tengo mis entradas, si se fijan, es así de sencillo. ¿Sí? Si se la quieren acordar, utilicen que la OR representa una suma aritmética, 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0, 1 más 1, 1. Acá no tengo acarreo, es lógico. ¿Eh? Es una suma lógica. Entonces, fíjense que siempre a la salida, con que una de mis entradas esté prendida, a la salida va a tener un 1. ¿Está bien? Es un poco como funciona una llave en un interruptor. Y tiene sentido, ¿no? Que funciona así. Al menos cuando yo tengo una entrada en A o B o en ambas, tengo un 1, mi salida va a tener un 1. En la única situación en la cual voy a tener un 0 es cuando tenga la entrada 0 y 0.
Y tiene sentido. ¿Está bien? Después se simboliza de esta manera. Fíjense que tiene como una pancita así. A diferencia de la que vamos a ver después, que es diferente. Entonces, fíjense, acuérdense que la comportador, particularmente a nivel aritmético, ¿no? Haciendo una suma, ya puedo armar mi tabla. Por ende, si lo hablamos de manera lógica, si yo tengo mi entrada en cualquiera de las dos entradas, al menos un 1 o en ambas, a la salida voy a tener un 1. Si tengo un 0 en ambas entradas, obviamente voy a tener un 0. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Dónde está la comportador? Después tenemos la otra, ¿no? Que es la AND. Ahora tengo la AND. Fíjense que, en este caso, para lo que es la AND, a nivel aritmético es como una multiplicación, ¿no? Lo ven así, fíjense que el resultado es A por B. Si hacemos esa operación, así se lo puse a propósito, es 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Entonces acá lo que me dice es que la única manera que yo tenga la salida, un 1, o tenga una luz prendida, es que yo tengo que tener 1 y 1 en mi entrada. El resto de las combinaciones, si tengo un 0 al menos, a la salida voy a tener un 0 siempre. ¿Bien? Esa es la función. ¿Por qué? Porque está representada por un por una multiplicación, ¿bien? A nivel aritmético. Entonces lo que me resuelve internamente una compuerta AND es literalmente, yo se los traigo de esta manera porque parece que es más fácil visualmente. O sea, se van a acordar que la AND es internamente hace una suma entre las entradas y van a poder sacar la tabla de verdad. No puede ser que sean 3, es lo mismo. Son 3 entradas, son 8 combinaciones, es lo mismo. Si es una AND, yo sé que es probar como una multiplicación y van a poder sacar la tabla de verdad. No se la van a poder acordar más fácil. Es un truquito como para que se acuerden la tabla de verdad, ¿está bien? Y para mí es más fácil que decir que se acuerden, pero ¿cómo era esto? Y si tengo el AND, si tengo un 1, 0, ¿qué era? Bueno, si ustedes se acuerdan que esta es la operación que hace internamente, saben que en el único lugar que va a tener una salida es cuando tengo 2, 1 a la entrada, en A y en B. ¿Está bien? Acá esto se puede complejizar, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a ir por la rama. Acá puede haber una entrada más. Vamos a ver que hay un montón de conexiones. Esto va a ir acá, otra compuerta. Tengo otra entrada más acá. Vamos a ver un poquito cómo se complejiza, pero haciendo el paso a paso, que así en realidad son todos los circuitos que hoy por hoy existen, ¿no? ¿Está bien? Se empieza a complejizar, pero primero lo que tenemos que hacer es entender cada una de las compuertas, ¿está bien? ¿Se entienden? ¿Me van siguiendo? La verdad, símbolo circuito para una compuerta lógica de dos entradas. Esta es la tabla de verdad. Pero básicamente, ¿se acuerdan la operación que hace internamente esta compuerta? Pueden sacar la tabla de verdad sin ningún problema. ¿Está bien? Otra cosa que se pueden acordar como mnemotecnia es la salida para lo que es la AND. La salida es alta solamente cuando todas las entradas son altas. Tengo 1, 1, la salida tiene un 1. El resto va a ser 0. ¿Eh? Eso es la eso está bien. ¿Qué es lo que hizo acá? Las entradas tienen que ser altas para que la salida sea alta. Si no. Y para la OR, la salida es alta cuando cualquier entrada es alta. Yo al menos tengo un 1 a la entrada, a la salida va a ser un 1. ¿Eh? Te lo dejo acá como para que cuando lo repasen se acuerdan. Así como vimos la OR, vimos la AND, está la NOT. La NOT o inversor.
simboliza de esta manera. Simplemente lo que hace es sencillo, si entra un 0, sale un 1, si entra un 1, sale un 0. Se utiliza bastante, ¿no? Para cambiar los estados en los circuitos. Acá, ¿no? Este circuito siempre tiene una única entrada y el nivel lógico de salida siempre es el opuesto al nivel lógico de la entrada, ¿no? Está claro. Se representa, lo pueden ver así, o solamente por ahí pueden ver, ahora creo que está en la otra slide. Así se simboliza también en el otro slide. Así como está la OR, está la NOR. ¿Eh? Básicamente se agrega el circulito atrás. Que básicamente, ¿qué hace? Se puede simbolizar de esta manera o de esta manera, exactamente lo mismo. ¿Ven? Si tengo un comporta NOR y un circulito, es lo mismo que esto. Que tener un inversor. ¿Ven? Y la tabla de verdad es totalmente a la inversa de la OR. ¿Ven? Fíjense, esta es la OR que vimos recién. Claro. Sería el negado de la OR. O sea, si no se acuerdan la NOR, hagan la OR y la niegan. ¿Ven? Porque en el parcial lo que les pasa, por eso se marean. ¿No se acuerdan? Acuérdense, yo aconsejo, acuérdense la OR y le hacen la inversa. Y es netamente lo que es lo mismo. ¿Está bien? Sí se van a tener que acordar los simbolitos, ¿no? Símbolos y las tablas. ¿Sí? El círculo, el triángulo es. Exactamente. Lo podés representarlo así o así, es exactamente lo mismo. Sería la NOR. Esta es la tabla de verdad. Fíjense que acá dice, ¿no? Es X es igual a más B, todo negado. Significa que está negada la salud. Eso es negado. Recuerdan que acá la salida tenía solamente A más B. Ahora la salida está totalmente negada. Todo es la inversa. Está negado, se cambia también. No, por eso. Se simboliza la NOR. La NOR al estar a la salida negada, por eso sigue siendo A más B, A una suma, pero la salida está toda negada. Por eso le pone no significa este palito que está acá. Por eso es la inversa literal de la OR. No va a ser lo Y estos son exactamente iguales, ¿no? Pero se simbolizan de distinta manera. Con el circulito, que denota inversión, o puedo hacerla así también, que es lo mismo. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Y el resultado es exactamente igual. Es más, yo les diría que, como les digo recién, hagan la OR, y después si lo aparecen la niegan. O sea, de última, ahora vamos a ver cuando hagamos un ejercicio, lo que pueden hacer es, que yo aconsejo siempre, es hacerlo paso a paso, ¿no? Tienen una NOR, bueno, hacen la OR, y después en el otro, la otra instancia la niega. Y no se, por el apuro no se equivoca. Más sencillo, por lo menos para mí. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué vimos? Fíjense que es sencillo. Si entendemos la OR, nos acordamos la tabla de verdad, ya se acuerdan la de la NOR, la de la NAND, que es la AND negada. ¿Está bien? Fíjense que sabiendo dos tablas de verdad, sea de la AND y la OR, saben que la NOR y la NAND son la inversa de cada una de ellas, ¿no? Fíjense. Esto es lo mismo. Esta es la NAND. Se puede simbolizar así, se puede simbolizar así, exactamente igual. Y todo lo contrario a la AND, fíjense que siempre se prende,
totalmente al revés, ¿no? Acá se prendía solamente cuando tenía la entrada 2-1. Bueno, acá se prende siempre, menos cuando a la entrada tengo 2-1. Pero, de vuelta, se lo repito, fíjense que es, al entender o acordarse 2, por lógica, la OR que aritméticamente la puedo resolver con una suma y la AND que la puedo resolver con una multiplicación, que con eso puedo sacar mitad de la verdad. Después la otra es negar la que yo ya me acuerdo. ¿Vale? Después si se acuerdan y la tienen re clara y lo pueden hacer, háganlo como ustedes quieran, pero yo les digo para que, porque por ahí me dicen, pero son un montón de compuertas. Fíjense que si lo ven así, no es difícil. ¿Vale? Es una cuestión de entender las dos primeras y después un poco la práctica. ¿Vale? De vuelta, fíjense que acá, a diferencia de la otra, sale pegada. Y cuando no hay nada acá, es como... Creo que por último tengo las OR exclusivas, o se llaman SOR. Como tengo la SOR, tengo la XNOR. Pensé que tiene otro tipo de comportamiento y otra simbología. Simbolizan de este modo. Y a nivel Carnot, o mapa de Carnot se llama, para poder llegar a esta fórmula que ya son Vox Populi, que ya sacaron, se simboliza así. ¿No? Particularmente, internamente, con eso se dan cuenta que tengo una suma de AND, ¿no? Sería, yo estaría haciendo, para poder sacar la OR exclusiva, que es esta, OR exclusiva SOR, es lo mismo. Que tiene este comportamiento, lo que estoy haciendo es, a la entrada, está negada la entrada, y hago un AND con la otra entrada, ¿no? Hago, mi primera entrada está negada, la multiplico, por llamar de una manera, aritméticamente, por mi entrada B, que entra como viene. Y a eso lo sumo a otra AND, que tengo la entrada A, que entra como con el valor que tiene, y a la B, mi entrada B, que las termino negando. ¿Está bien? Se complejiza un poco, pero si ustedes lo pueden corroborar, por ejemplo, si queremos podemos hacer algunos ejemplos en base a esto, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá la A, vamos a tratar de representarlo para que se entienda un poco más. Vamos a ver. Tenemos esto, ¿no? Que esta sería nuestra fórmula de Carnot. Básicamente es lo que simboliza, lo que representa esta compuerta, ¿no? Como les decía recién. Fíjense, hagamos este. Tengo A negado. ¿Qué sería acá? 1, ¿está bien? Por B como viene. Más A como viene por 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0. ¿Sí? Para que entiendan un poco que esta es un poco más rebuscada, ¿no? Adentro de esta está haciendo 2 AND y una suma de ambas, ¿no? O sea, internamente hay una complejidad que tiene esta compuerta con respecto al resto también, ¿está bien? Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, con esta que es 1. Por ejemplo, 1 negado, 0, ¿no? B viene como viene. Más A como viene por B negado. 0. Hicimos 0. Y así sucesivamente. Fíjense que solamente se prende cuando al menos tengo una de las entradas en 1. Si tengo las dos entradas iguales, A y B, 0 con 1, a la salida está apagado. ¿Eh? Es el comportamiento, por esto que estuvimos viendo recién, ¿no? Mixea otras compuertas esta compuerta SOR. Y como tengo la SOR, OR exclusiva, tengo la XNOR, que es lo mismo. Es esto negado. ¿Está bien? Es la inversa. Fíjense cómo se comporta.
Acá se me prende a la salida cuando tengo los bits, los dos apagados o los dos prendidos. Y no apagar no, particularmente es eso, ¿no? Tengo la entrada, un AND, entrada y B, que entran como vienen, y después le sumo otra AND, las dos negadas. Si hacemos el mismo reemplazo acá para acá, nos va a dar exactamente lo que venimos haciendo. En definitiva, para hacer un repaso, pues con esto pueden hacer después absolutamente todo. Las compuertas que tenemos, que vimos rápido. Vimos la O, que aritméticamente termina siendo la suma. Literalmente se prende siempre que al menos tenga un 1 a la entrada. La AND, que aritméticamente termina siendo la multiplicación, solamente se prende cuando tengo a la entrada 1, 1. Algunos me están mirando raro, ¿sí? ¿Entiendes? Allá hasta ahora ya es todo. Esto le dejo el machete para que ayude a memoria. El inversor, que tengo simplemente una entrada. Si entra un 1, es 0 y viceversa. Si aprendí la OR, sé que la NOR es la negación de la OR. Simboliza de esta manera. Si tengo la AND, tengo la NAND. Simboliza de esta manera. Si es la negación de la AND, que era aritméticamente una multiplicación. Tengo la SOR, que acá complejiza un poco más y que deja ver esta formulita, por llamarlo, de mapa de Carnot o Carnot, es que acá puedo mixear varias compuertas. Ahora lo vamos a ver un poquito en algunos ejercicios. Porque tiene otra resolución acá adentro. La electrónica, acá la conexión de los transistores que viven acá adentro, tienen otra lógica, están conectados de otra manera. Después la clase que viene creo que traigo algunos circuitos para verlo. Y está lo mismo, pero es la inversa de esto. ¿Está bien? ¿Se entendió a grandes rasgos? Sí. Esas son las compuertas que vamos a empezar a jugar un poco. Acá les traje un videito que, como para hacer un repaso. Los churros en la playa son costumbre argentina. Pagarlos con QR en el Mercado Pago y que estén bien crocantes con el dulce de leche caliente. Las compuertas lógicas son la base del funcionamiento de los computadores. Estas son capaces de manipular estados lógicos dependiendo de la forma en que se distribuyen dentro del circuito, permitiendo así el procesamiento de datos y la utilización de algoritmos que satisfagan cierta necesidad. A continuación, veremos los fundamentos de la electrónica digital, estudiando el comportamiento de estas compuertas. Vamos allá. Para impedir el flujo de corriente en un circuito ordinario, podemos usar un interruptor que nos permita abrir y cerrar el circuito. Sin embargo, tendremos que interactuar físicamente con el switch para lograrlo. Esto mismo se puede hacer con un transistor, pero en vez de apretarlo, habrá que aplicarle un voltaje. Este es un transistor NPN. Es el más común, pero también pueden usarse el tipo PNP. Básicamente, N y P corresponden a los dos tipos de dopaje del silicio, el material que compone los transistores. Ambos se diferencian por los elementos que acompañan al silicio, y el orden en que se colocan dentro de un transistor es importante para saber conectarlo correctamente en el circuito, ya que los elementos modifican el comportamiento eléctrico de general a nivel atómico. En un transistor NPN tenemos tres pines: colector, emisor y base. Para que la corriente fluya de colector a emisor, se necesita de una tensión entre la base y el emisor. Por lo general, el valor de este voltaje suele ser de aproximadamente de entre 700 a 800 milivoltios. Si es menor, no sucederá nada, mientras que si es mayor, dañaremos el componente.
Volvamos al circuito simple con el interruptor. Observemos el comportamiento de este si agregamos un switch extra en serie. La corriente no fluirá en el caso de que estén ambos abiertos o uno abierto y el otro cerrado, por lo que el circuito solo se cerrará cuando ambos switches se cierran. El estado abierto podemos definirlo con el número 0 y cerrado con el número 1. Como ya sabemos ocupar transistores a modo de interruptor, podemos reemplazarlos en el circuito sin problema. El resultado es un componente electrónico con dos entradas y una salida, donde las entradas se modifican quitando o agregando la tensión correspondiente para cada transistor. De esta manera, obtenemos una compuerta lógica AND, la cual puede representarse con el siguiente símbolo. AND puede recibir una señal A y otra señal B. Su señal de salida será 1 solo si A y B son 1. En caso contrario, el resultado será 0. Puede que sea algo confuso evaluar todas las posibilidades, pero para esto existen las tablas de verdad. Basta con colocar los valores de entrada con sus respectivos valores de salida en una misma fila. En el caso de que A sea 0, pero B sea 1, necesitamos que tanto A como B sean 1, por lo que el resultado es 0. Si A es 1, pero B es 0, la salida es 0. Por último, si A es 0 y B también es 0, claramente no se cumple el requisito y obtenemos 0 nuevamente. Regresemos al circuito con los dos switches en serie. ¿Qué sucedería si ahora los colocamos en paralelo? Estudiando el comportamiento de esta disposición, veremos que el circuito estará abierto únicamente si ambos interruptores se encuentran abiertos. En caso contrario, el circuito siempre estará cerrado. Al reemplazar los switches por transistores, tendremos un circuito con dos entradas y una salida, una compuerta lógica OR, la cual se representa por el siguiente símbolo. La salida de OR será 1 solo si A o B son 1, y para tener todos los posibles resultados, se puede emplear una tabla de verdad. Cuando la señal A es 0 y la señal B es 0, entonces la salida es 0. Cuando A es 1 pero B es 0, la salida es 1. Para A igual 0 y B igual 1, la salida es 1. Mientras que para A igual 1 y B igual 1, la señal resultante es 1. Muy bien. Ahora vemos otro circuito, uno en que si dejamos el switch abierto, la corriente pueda circular por donde queremos, y que mientras el interruptor esté cerrado, la corriente no circulará por el lugar designado. Es tan sencillo como esto. Con el switch abierto, la corriente no tiene otra salida que ir por donde está el LED. Al cerrarlo, el LED se apagará, pues mientras menor sea la resistencia, la corriente debe ser mayor. O en otras palabras, la corriente prefiere el camino de menor resistencia. Al reemplazar este switch por un transistor, tendremos un circuito con una entrada y una salida. Esto es una compuerta lógica NOT, o también llamada inversor, y es representada por el siguiente símbolo. Su propósito es negar la señal de entrada, entregando una señal de salida opuesta. Es decir, para un input de 1 obtendremos 0, mientras que con un input de 0 la salida será 1. Muy sencillo de entender, ¿verdad? Las compuertas lógicas AND, OR y NOT son la base para construir otro tipo de compuertas lógicas de mayor complejidad. Colocando un inversor en la salida de una compuerta AND, obtenemos la compuerta lógica NAND. Al negar la salida de AND, el output será 0 solo si ambas entradas son 1. La compuerta lógica NOR se elabora con una compuerta OR y una compuerta NOT en su salida. El output será 1 únicamente si ambas entradas son 0. La compuerta IF o buffer está compuesta de dos inversores en serie. Parece no tener utilidad a primera vista, pues el estado lógico entrante no es modificado, pero tiene varias aplicaciones. Por lo general, es conveniente para amplificar y limpiar la señal sin la necesidad de ocupar otro tipo de compuertas innecesarias. La compuerta lógica XOR requiere un poco más de análisis. Su nombre es la abreviación de Exclusive OR. Es una compuerta lógica OR exclusiva. Su señal de salida será 1 si y solo si una de las entradas es 1, pero la otra tiene que ser 0. Cuando ambas entradas son 1 o 0, la compuerta XOR entregará 0. O es uno o lo otro, no los dos al mismo tiempo. La construcción de una XOR puede ser de varias formas, pero generalmente se realiza con una NAND y una OR con ambos extremos conectados en la entrada de otra AND. A su vez, las dos primeras compuertas conectan sus entradas entre sí, creando así la lógica de XOR. La compuerta lógica XNOT es lo mismo que la XOR, pero negada. Tiene una compuerta NOT pegada en la salida. Bueno, en general, para estudiar estas combinaciones de compuertas, basta corregir los resultados de las tablas de verdad principales e insertarlos dentro de las entradas de la tabla con la lógica que queremos evaluar. O en algunos casos, hacer una tabla de verdad más grande, como lo puede ser una OR con dos AND en sus entradas. En fin, estas compuertas básicas pueden combinarse de distintas formas para crear todo tipo de circuitos lógicos: sumadores, flip-flops, multiplexores, codificadores, decodificadores y un largo etcétera. La lógica de estas compuertas permite la existencia de las computadoras digitales.
Y un montón de personas tuvieron que trabajar en esto para llevarlas al dispositivo en el cual estás viendo este video. No olvides suscribirte y dejar un like si te resultó útil el contenido. Nos vemos. La clase que viene vamos a ver semisumador, sumador, la diferencia. Vamos a ver un poco los circuitos que mencionaba recién el muchacho. Nada, se lo dejo porque me parece que está bueno de repaso cuando vayan a estudiar. Va cortito y al fin. ¿Se entendió? ¿A grandes rasgos? Anotate. Acá un poco lo que repetir lo mismo, ¿no? Solamente uno, no tengo la entrada a uno. Para la OR, lo mismo. Para la NOT es un inversor y para la SOR, un poco la está la verdad, ¿no? Exactamente ese comportamiento, más de lo mismo que vimos recién. Acá les dejé, esta imagen no es de este, porque me lo cambiaron, vi que no estaba más el que usaba yo antes. Acá les puse otro, pero este simulador se llama Circuit Verse, que es para que ustedes puedan, es un simulador para poder cargar los circuitos y poder probarlos acá. Ve si consigo otro mejor, porque vi que el otro que estaba bueno no está funcionando más. Pero la idea es que si ustedes pueden agarrar, plantan acá las compuertas, el circuito. Pueden armar acá, una entrada. Con esto no es que sea difícil, pero llega. Pueden acá armar los circuitos que vamos a ver acá, los pueden armar y pueden corroborar que esté bien. Este lo encontré ayer a la noche. Después voy a ver si. Porque este no encontré dónde arma bien la tabla y poder empezar a cambiar los estados. En el otro que tenía, que dejó de funcionar, no sé por qué, estaba buenísimo porque te permitía armar la tablita de verdad y ver cómo va variando en base cuando vas variando 1, 0 y si va moviendo era dinámica. Pero después le voy a paso a otro, pero acá pueden armar tranquilamente los circuitos que vayamos a ver armando, corroborar si está bien o está mal. De vuelta, la idea del circuito es que yo le voy a dar un circuito de combinación combinacional y va a pasar que dependiendo de las entradas que tengo a la salida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 entradas. Tengo 0, 1, 0. A la salida que tengo, en base a las compuertas que voy a tener. Es un poco la idea. Este se lo dejo, después voy a conseguir otro mejor. Si encuentro otro mejor que me demuestre y me pueda mostrar online la tabla dinámica como mostraba este, lo subo. Está bueno para practicar. Se llama de otra manera. ¿Ves? Esto le digo, yo armaba un circuito y acá te tiraba la tabla de verdad y vas modificando acá dándole valores y se va armando dinámicamente. Pero bueno, se lo dejo ahí. Si encuentro uno mejor, se los paso. Por ejemplo, este es un ejemplo. Es un ejemplo, por ejemplo, es un circuito combinacional. Y acá en este caso tengo 3 entradas. 3 entradas, tengo cuántas combinaciones puedo hacer. Cero, 4, 1, 2, 0. Puedo tener 8 combinaciones también. Puedo hacer más fácil como venimos haciendo siempre. Esto sería 2 a la 0. Acá puedo hacer 2. Puedo hacer más que esas combinaciones. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 100.
Todas esas combinaciones podemos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Yo parto de esa base, tengo 3 entradas, yo sé que 2 a la 3 me da 8. Son 8 combinaciones las que puedo armar. Y de acá parto, ¿no? ¿Está bien? Yo tengo un ejemplo de un circuito combinacional, lo primero que me fijo son la cantidad de entradas que tengo. Tengo 4 entradas, puedo hacer 16 combinaciones. En este caso, son 3. Tengo A, B y C. ¿Está bien? Acá está un poquito el paso a paso. Fíjense. Tengo A, B, C, como dijimos recién. Está claro, ¿no? Que esta tabla de verdad, ¿tiene alguna duda cómo se llama esta tabla? ¿Eh? No. ¿Está claro? Porque se parte de esta base, ¿no? Fíjense que primero, ¿qué hace el circuito? Tengo la entrada A, B y C. A la entrada A le hago el negado. Le hace el negado. Totalmente inversa. ¿No? Después, ¿qué hace? Hace A negado B. AND. Y se agarra a ¿qué? A negado y B estas dos. ¿Y qué hace? 0, AND 1. No sé. ¿Está bien? A negado B, 0 y 1, 0 por 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Acá hice esta parte. Siempre la va agarrando por segmento. ¿Eh? ¿Y después qué hace? Hasta acá abajo, ¿qué agarra? Agarra B, B y C. ¿No? Y hace esta parte. B y C también le hacen a AND. 0 y 0, 0 y 1. ¿Eh? ¿Y ahora qué hace? Agarra B y C, acá le llama y le hace, agarra estos dos. Agarra B y agarra W. Acá está bueno, pónganle nombre, el nombre que ustedes quieran, Z, X, la van nomenclando. Acá le puso P y W. P y W y te hace una OR, ¿qué era una OR? Aritméticamente. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá ya cerré todo el circuito. Fíjense, este circuito hace eso. Particularmente, me dice que si yo a la entrada tengo, este es el resultado final, ¿no? Cuando digo resultado final es lo que voy a tener a mi salida. Va a ser X. X. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo a la entrada tú metas 0, 0, 0, va a pasar por todo esto, todas estas compuertas y a la salida va a tener un 0. Cuando tenga 1, 1, 1, a la salida va a tener un 1. ¿Pero por qué? Porque internamente pasó por todas estas compuertas. ¿Está bien? Este es el resultado de ingresar en A, B y C dependiendo de las 8 combinaciones que pueda hacer. ¿Está bien? De 3 entradas. ¿Me siguen? Es así como funciona y es así como trabaja, digamos, ¿no? Las compuertas. Y la metodología de trabajo, para que ustedes no se equivoquen, es literalmente esta para mí, la mejor. Hacerlo paso a paso. Van agarrando ya con puertas y le van poniendo diferentes nombres. Acá le puso P, W y X. Puedo poner lo que ustedes quieran. Agarran la hoja y lo escriben como ustedes les parece. ¿Se entendió? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguien me llamó?
Bueno, ahora les toca a ustedes. Traten de hacerlo y después lo corregimos. Estos son dos inversores, dos AND y una OR. Traten de hacerlo y después lo corregimos. Alguien voluntario lo pasa. ¿Cómo? Sí, igual esto es una OR. ¿Qué empezamos acá? Armar la tabla de verdad en base a mis entradas. ¿Está bien? ¿Cuántas entradas tengo? Entonces yo parto de... Ahí ves, 2 a la 2, 4 combinaciones. ¿Qué puedo hacer? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Listo. Agarro A, ¿qué hace con A? Han negado. Bueno, háganlo ustedes. Ahí es. Sí, pero alguna vida No, pero para la base. Después, claro, porque la tabla de verdad siempre es igual. Es igual dependiendo de la cantidad que tengas. Si yo tengo 3 van a ser 8, tengo 4 van a ser 16. Si tengo 2 van a ser 4. Y no voy a poder combinar más que eso. Claro, la cantidad de entradas son la cantidad de combinaciones. Fíjate que no puedo combinar a nivel binario de otra manera. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 por 0, 1. A ver qué es 1 por 0. Que en realidad, a nivel decimal, ¿qué es? De 0 a 3. Puedo representar el 0, el 1, el 2 y el 3. Que es lo que vimos en la entrada. Esto es un número 0 en decimal, este es el 1. ¿Es el 2 y el 3? Y lo mismo para cuando es 3 entradas. Bueno, que lo haga y pase a alguien. ¿Qué? No, sería entonces 1, 0, 1, 0 sería, porque se lo he puesto a Acá ponele, acá para que. Esta es mi tabla de verdad de inicio. Este es, digamos, donde yo parto. De ahí yo parto a trabajar. Y ahí empiezo a agarrar por partes. Digo, bueno, voy a resolver primero, solamente voy a resolver la comportita o este efecto por el NOT. Por ejemplo, bueno, ¿qué hago? Che, acá primero que agarro la A y acá me la niega. Entonces agarro la A, ¿qué le hace? 1, 1, 0, 0. Y acá tengo negado. Ah, bueno, che, y otra cosa que hace es, hace el B negado. Ah, bueno, B negado. ¿Qué le hace? El B negado lo niega. Entonces hace 1, 0, 1, 0. Listo, y resolví este y resolví este. ¿Y después qué hace con esos dos? Dice, acá le tiro esta data y después se ganan ustedes. ¿Qué hace? Pues dice, bueno, che, acá lo que hace es una AND. Entre A negado y B negado. Hace que agarra, hace A, y esto le pongo, qué sé yo, le pongo X y le pongo que hace A negado por B negado. Y acá hacen A, 1 y 1, 1 y 0. ¿Está bien? Y este le puse X. Bueno, listo, ahora ¿qué hago de vuelta? Agarro y bueno, yo ya esta parte la resolví. Esta parte la resolví. Bueno, yo ahora tengo que resolver la parte de acá abajo. ¿Y cómo resuelvo la parte de abajo? Directamente voy acá, porque acá, fíjate que no está negada ni A ni B. ¿Está bien? Es normal. Entonces, ¿qué hago acá? Porque todavía no sé. Acá estoy escribiendo todo, perdón. Este le vamos a llamar, qué sé yo, I. I. Entonces, ¿qué hace? Acá directamente labora con el inicial, porque no viene negado, no dice nada. Entonces, ¿qué hago? Hago AND también. 0, 0, 0, 1. No, 0. 1, 0, 1, 1. Listo, esto tengo I, que esto sería A por B.
Entonces ya me I. Bueno, y ahora le voy a poner este, le pongo uno S, le voy a poner. S, X más Y. Más Y. tal cual. Bien ahí. X, así. De acá hace 1, 0, 0. 0, 1. ¿Entendió? ¿Y esto se acuerdan qué representaba? Esa tabla, ¿verdad? Fíjense. Es esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense que con una sola compuerta podía haber resuelto todo esto. O sea, todo ese circuito que hicimos recién lo resolvíamos con esta sola. Fui muy rápido, che. Si no. Sí. Ahora si quiere, si no, si queda una duda, lo volvemos a hacer o hacemos el otro. Sí. Pero se entiende que es paso a paso. Si van paso a paso, no se equivocan. Claro, en este no, ¿por qué? Porque esta parte, la segunda parte, es más, por ahí otro lo agarra al revés, por ahí empiezan por abajo. Por ahí, eso lo agarran como usted quiera. O sea, si quieren empiezan por la parte de abajo y hacen que yo le pongo I y hago A and B. Eso es lo que ustedes quieran. Igual. Otra cosa que pueden hacer es decir, che, bueno, ¿esto qué es esto? O sea, pueden agarrar y anticiparse a que, bueno, acá por no, porque están antes, pero si está después, si esto estaría después acá así, che, eso es una NAND. Entonces la resuelvo directa. Claro. Pero eso depende de cómo esté el circuito. Vamos a hacer el circuito. Esta es una NAND si está atrás, pero estamos negando la entrada. Es diferente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Gente que entra sin ninguna negación. El legado está de la arriba. Para una puerta arriba, todo el mundo se instala en la ciudad. Esta especie de negado que pasa por abajo. Esta confusión con las conexiones ahora. Igual ahí lo dice que sabe. Claro, igual.
Pusiste ahí, ponete. Ponete, porque tú me decís que se o si no, yo te voy a poner medio plato. Claro. Notate, ponete una hora. Uno se va. Después lo que les digo, chicos, que no se confundan cuando estamos por ahí, debería poner el tercero. A y B acá entran sin ninguna afectación. Entra 0, 0, 0, 1. Acá, a diferencia de esto, sí si entra un 0, sale un 1, y viceversa. ¿Entiendes? Sí, perdón. Tenemos la que Eso decía, lo que falta acá es esto sería 1, este sería 2. Acá tengo un circuito con el circuito. Y acá tengo otra parte. Porque resuelvo todo aquí separado y después eso. el 9 de mayo es Ahora este hagan nosotros. Bueno, ahora vamos a pasarnos. Acá está el resultado del primero. Acá se escuchó que. Bueno, hagan este. ¿Quién pasa a hacerlo? Tráete la compu, como quieras, tráetela, si quieres ponerte acá. Ponete acá. Porque me voy a ver si quieres salir. No puedo reclamar, no, yo me fui 2 minutos antes. Esto no es clave. Dale. Sí, después te pongo. ¿Les digo a todos igual? Le da lo mismo. Una XNOR ahí. De vuelta, todo este circuito puede ser representado solamente con una XNOR.
para que sea una idea, ¿no? Que fíjense que puedo representar con una sola compuerta, con menos transistores, que con todo este circuito, ¿no? Acá tengo 2, 4, 6, más un inversor, 6. En una sola compuerta puedo representar el circuito. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, son crack en compuerta. Después le paso un par de ejercicios en la semana y ¿alguno se quedó con una duda? ¿En serio? ¿Está bien? Con el paso a paso no falla. Porque en qué momento puede decir que esto sería igual a una norma. Acá por esto, porque el comportamiento, fíjate que a la salida verá que cuando a la entrada tengo, solamente se prende cuando tengo los dos bits o en 0 o en 1. Es el mismo comportamiento que en realidad es así, ¿no? Siempre piensen que esta es la salida, este sería como el resultado, que sería este, bueno, le puso E. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a meter algo acá, que la salida va a tener algo. O sea, todo esto lo puedo representar con una X. ¿Pero por qué? Porque fíjate que yo solamente voy a tener uno a la salida cuando tenga o 2 ceros o 2 unos. Es el mismo comportamiento que vimos acá, ¿verdad? Puede pasar que haya un ejercicio que les diga, está bien, esta compuerta es así, lo hacen y ¿qué compuerta lo puede haber resuelto? En este caso, una de estas. ¿Vale? Fíjate que el comportamiento es eso. Por eso es. ¿Está bien? Sí, perfecto. Y acá está el... ¿Este sale grabado? Bueno, si no hay dudas, paso lista y los libero. ¿Vale? Dame paciencia que me va a hablar. O sea, quiere decir que pasa la señora muy importante. Con una sola, con esta. O sea, poner todas las compuertas que están acá. Poner una XOR. Puede ser que digan, ¿por qué compuerta lo podrían haber suplementado o reemplazado? ¿Está bien? Bueno, paso lista, chicos, y lo libero. Alberto Daniel, León González. Pueden fijo, lo último fijo lo que están ahí, ¿sí, no? Tiene que bien, chela. Nodo, Facundo. Barbero, Facundo. Beni, Luciano. Merengue, Matías.
Pereira Juan. Buceto. Antero Raúl. Cardoso, Génesis. Conti Pablo. Pablo Conti. Real estaba, chao. Cruz estaba. Agostino Franco. También le media falta. Correo estaba. Espíndola. Estaba. Chao, Fernández Orozco. Estaba. Chao, Garrido, chao, Garrido, Tabalo, Valentina. Girardi estaba. González Alonso estaba por ahí. Primici Celeste. Herrera estaba. Costa Grita estaba. Krenek no vino. Ahí está. Daniel estaba. Laviña estaba. Longas estaba. Ahora voy sacando las fichas, son muchos. Pero... López Cernes, Joaquín. López Villas y Francisco. A vos te debo la media falta, ¿no? Lau Sebastián. Lucy Franco. Milani Lucas. Tomás estaba. ¿Nauto estaba? Tomás. Logardi Juan Ignacio. Tim Néstor. Chau, Peter. Osman Gonzalo. Gonzalo Osman. Paredes estaba. Chau, nos vemos. Fabi Matías. Paz Mariano. Paz Mariano. De hecho. Pérez Eugenio. Pineda estaba. Portillo. Estaba. Rivero estaba. Roca Lautaro. Roca Lautaro. Rodríguez Matías. Samaniego no estaba. Samaniego. Ah, sí, ¿después estás ya conectado hoy, no? Sí, yo me conecté. Ah, te vi que te lo vi. Sánchez estaba. Sarabia Moreira. Chipe. Luz Santiago. Chao. Celini Ezequiel. Tengo que empezar a ver, no. Servidio Gino Giovanni. Sibori Juan Ignacio. Soler. Tassi estaba. Sánchez Abanto estaba. ¿O no? Sánchez Abanto, Rogelio Humberto. ¿No vino? Estaba. Ures Franco. Rivera ausente. Perdón Elías. Perdón Elías. Voy a tener que repasar todo si me puedo ganar. Victoria Moreno Lorenzo.
Niegues, Cantón, Gaspar. Primero sí, no pasa. Por la duda, uno nunca sabe. Ceballos, Quiroga. Chau, fin de Zuccarella José. Si a alguno le falta algo, se venga y dígame, porque son un montón. Por ahí empieza el tema. ¿Eh? No importa cómo arranco siempre y cuando la lógica acá sea. Y vos no podés pensar arriba 1-1, mientras las combinatorias sean todas las que están. No importa. Acá la idea es que cuando vos metés 0-0, ponés si la pusiste acá abajo o acá, te tiene que quedar lo mismo. Claro, Porque dependiendo de las entradas que vos tengas. claro. Exactamente, vos podés empezar como quieras acá. Sí, yo porque había arrancado de otra forma y de repente dije que hay otra lógica. No, pero Claro, igual, claro, exactamente igual. es el mismo, claro. Cuando vos tengas 0-0 o 1-1 vas a tener la salida Claro. 1-1, por ahí te puede dar que acá vas a tener 0, lo que depende de la combinatoria. Y yo después acá saco cómo es esta compuerta lógica de acuerdo al resultado que me da acá, tipo, Claro, por el comportamiento. claro. Y vas a ver la tabla, la verdad que vimos. Exacto. Ahí va. Sí, tal cual. Listo, Es profe. fácil, che. Gracias, buen fin de. Buen fin de semana, nos vemos. Igualmente, che.